póngase fin cuanto antes al genocidio del pueblo palestino. Respétese su derecho a la independencia y la paz. Resucitará de las matanzas, volverán a respirar aún en los genocidios, reencarnarán en otros niños, la infancia masacrada en Palestina. El canto de alborada del gallo de oro, con su cantar de Moesín, despertará a los fieles, quienes desde las mezquitas y minaretes cantarán a todo el pueblo de Palestina. Del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la Asociación de Mujeres Cubanas. Emilio Lozada García, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales. Fernando González York, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y héroe de la República de Cuba. El señor Mayet Abud Al-Hawa, encargado de negocios de la Embajada de Palestina en Cuba. Presentes además miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, del Consejo de Estado, representantes de organizaciones políticas y de masas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesores, trabajadores y de manera especial, estudiantes y residentes palestinos en nuestro país. Este día no es solo un recordatorio de resistencia, sino un símbolo de la lucha continua por la dignidad, la autodeterminación y el retorno de quienes han sido desplazados. Invitamos a hacer uso de la palabra a Yaliel Cobo Calvo, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Queridos compañeros, hermanas y hermanos de lucha, el Día de la Tierra Palestina tiene su origen el 30 de marzo de 1976, momento en el que se convoca una jornada de huelga general que moviliza a más de 5.000 palestinos para denunciar un nuevo intento de apropiarse ilegalmente de sus tierras. La respuesta fue brutal
por parte de las fuerzas sionistas y dejaron un saldo de 6 personas asesinadas, decenas de heridos y detenidos, mientras que otros fueron desalojados y forzados a migrar. Pero esta no es una historia de hace 49 años, es la historia de todos los días de la Palestina de hoy. Mientras condenamos desde esta tribuna la masacre, caen bombas en Gaza. No hay una sola familia que no tenga al menos un muerto, un prisionero o un mutilado. Miles de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares. Las bombas sionistas no discriminan niños de hombres. La prensa internacional calla cínicamente y el gobierno de los Estados Unidos sostiene las armas de los asesinos. Desde que se violara el alto fuego en días recientes, han asesinado a más de 400 palestinos y otros cientos han resultado heridos. El bloqueo impuesto a Gaza ha impedido el suministro eléctrico a la planta desalinizadora del sur, lo que limita el acceso al agua potable de al menos 600.000 personas. No se permite el acceso a suministros médicos, combustibles y alimentos, mientras que a miles de palestinos, dentro de ellos niños, se les dificulta garantizar las necesidades básicas. No se trata de cifras, no. Son familias enteras desaparecidas que no figuran en estadísticas. Cada vez que se asesina a un palestino, se asesina también la vergüenza internacional. Defender a ese heroico pueblo es un deber moral ante la historia y callar ante la injusticia es un acto de complicidad y cobardía. Exigimos de inmediato el restablecimiento del alto al fuego, el levantamiento total del bloqueo, el respeto al derecho de Palestina a vivir en paz con Jerusalén Oriental como su capital. Ni Washington ni Tel Aviv. Basta de injerencia, basta de impunidad, basta de masacre, que pare el genocidio y que viva Palestina libre. Resistencia y dignidad. Tiene Palestina en Cuba no solo una tierra, compartimos un sentimiento, una historia y un futuro de esperanzas. Hermanos palestinos, los jóvenes cubanos estamos con ustedes y alzaremos nuestras voces hoy y siempre. Tengan por seguro que la victoria pertenece a los que luchan. En un día como este, recuerdo los versos del joven poeta Marcos David Fernández, porque en cada vez que en Gaza los hogares se derrumban, me parece que le tumban las paredes a mi casa. Hasta la victoria, siempre. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Tierna, eres memoria en cada rincón, un susurro valiente, un grito de unión. Tus montañas guardan secretos de antaño, tus ríos fluyen con sueños de un pueblo lejano. En cada piedra un eco de esperanza, una promesa de lucha, una fe que no alcanza. Oh Palestina, en tu suelo sagrado, la historia se escribe con un corazón entregado. Aunque las sombras quieran apagar tu luz, siempre te levantas con fuerza y virtud. Tu tierra vive, tu espíritu arde. Eres faro de justicia que nadie aparte. Hoy te celebramos con amor y pasión. Tierra palestina, eterna en nuestra canción. Gracias. ¡Viva Palestina libre! Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo
y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Vemos ahora al joven palestino Mohamed Al-Beisi, estudiante de 5º año de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo. Buenos días a todos los presentes. El Día de la Tierra Palestina, conocido como Yom al-Ard en árabe, se conmemora el 30 de marzo de cada año. Esta fecha recuerda la protesta de 1976, en la que los palestinos se opusieron a la expropiación de tierras en Jalilia por parte del gobierno israelí. La manifestación resultó en la muerte de 6 palestinos a manos de fuerzas de seguridad israelíes y se convirtió en un símbolo de la resistencia palestina y de la lucha por los derechos territoriales. Desde entonces el Día de la Tierra se ha convertido en una ocasión para que los palestinos, tanto dentro de los territorios ocupados como la diáspora, expresen su conexión con la tierra, su identidad nacional y su rechazo a las políticas de ocupación. En este día se llevan a cabo diversas actividades, como manifestaciones, conferencias, eventos culturales para resaltar la importancia de la tierra en la historia y la cultura palestina. Hoy aprovecho una vez más para seguir la lucha en demandar al brutal ocupante israelí que sigue cometiendo los peores actos agresivos contra la humanidad. Basta de ignorancia, unamos en voz contra esta injusticia y decirle que los niños palestinos no quieren morir. Más de 17 meses de injusticia contra un pueblo civil e inocente, más de 17 meses de ignorancia total por parte de la Corte Internacional de Justicia y las organizaciones de derechos humanos en el mundo. Para muchos, el terrorismo de Estado parece una práctica común del imperialismo moderno, irónicamente disfrazado de lucha contra el terrorismo. ¿Acaso que la humanidad no recuerda o no incluye a los niños palestinos? Por eso, ahora aprovecho y convoco a todos los líderes del mundo que levanten sus voces para ponerle fin a este genocidio. También, aclarando así que desde 1948 la historia de Palestina ha estado marcada por el desarrollo, la violencia y la lucha por la dignidad. Cada día miles de palestinos se enfrentan a la realidad de vivir en condiciones inhumanas, bajo un bloqueo que limita su acceso a recursos básicos como agua, alimento y atención médica. Las imágenes de niños jugando entre escombros, familias desplazadas y comunidades divididas son un recordatorio doloroso de la urgencia de esta situación. La guerra en Palestina no es solo un conflicto territorial, es una crisis de derechos humanos. La violencia ha dejado cicatrices profundas en el tejido social, donde el miedo y la desconfianza se han convertido en parte de la vida cotidiana. Sin embargo, en medio de este caos, hay historias de resistencia, esperanza y humanidad. Trabajan incansablemente por la paz. Es vital que no perdamos de vista las voces de quienes sufren. Cada número en las estadísticas representa una vida, una familia, una historia. Debemos escuchar a aquellos que llaman por la justicia y dignidad. Como comunidad global, tenemos la responsabilidad de abogar por una solución justa y duradera. Esto implica reconocer los derechos legítimos de los palestinos a un Estado soberano y seguro,
y su único representante, la Organización Nacional para la Liberación de Palestina. En fin, en el nombre de los estudiantes palestinos en Cuba, agradezco a todos los que están presentes por la gran solidaridad con nuestro pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva la amistad entre los pueblos! ¡Viva! Muchas gracias. Los pueblos del mundo se solidarizan en favor de la causa palestina. Para patentar la posición del pueblo de Cuba en esta lucha, hará uso de la palabra el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y héroe de la República de Cuba, Fernando González. Teresa Marelle Bugué, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas. Compañero Emilio Lozada García, miembro del Comité Central del Partido, jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales. Compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones e instituciones cubanas. Hermano Majed Abu Al-Hawa, encargado de negocios de la Embajada de Palestina en Cuba. Representantes de organizaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, estudiantes palestinos, compañeros de los grupos de solidaridad. Tenemos aquí la presencia de una delegación de Puerto Rico encabezada por el compañero Julio Muriente del Movimiento Independentista Nacional Opociano. Hoy conmemoramos el Día de la Tierra Palestina, una fecha que simboliza la resistencia, la dignidad y el arraigo de un pueblo que por más de 75 años enfrenta la ocupación, el despojo y la violencia sistemática del Estado sionista de Israel. Hace tan solo unos días, en flagrante violación del alto el fuego, Israel volvió impunemente a atacar a nuestros hermanos palestinos en Gaza. Antes, en medio de la supuesta tregua, lo hicieron en las zonas de Cisjordania ocupadas. Como consecuencia de los crueles bombardeos, han muerto cientos de palestinos más, incluidas familias completas. A los crueles ataques se suman la destrucción, los bloqueos que impiden la entrada de insumos médicos, combustibles y alimentos, continuando así su campaña de exterminio. Estamos aquí para denunciar ante la historia el crimen que se comete contra Palestina. El genocidio del que es víctima su pueblo es una herida abierta en la conciencia de la humanidad. El gobierno de Israel recrudece su política de agresión para consumar el plan que al que con vehemencia ejemplar se resiste el pueblo palestino. Los actos frecuentes de violencia contra la población desarmada, los asesinatos, la construcción de nuevos asentamientos, las detenciones masivas de activistas palestinos no son más que armas utilizadas por el sionismo día tras día para destruir a todo un pueblo y tratar de borrar su historia. No nos confundamos, esto no es una guerra, es un exterminio a los ojos del mundo. Es el mismo horror del fascismo que creímos derrotado en el siglo XX, pero que hoy se repite con la complicidad cobarde del gobierno de los Estados Unidos y aliados occidentales. Es una amenaza contra toda la humanidad. La libertad no se negocia. O nos unimos para detener esta masacre o la humanidad habrá fracasado. Aquellos que hoy se oponen al cese de la violencia en Gaza tendrán que asumir la responsabilidad por las graves consecuencias históricas que implica. Exigimos el restablecimiento inmediato del cese el fuego en la Franja de Gaza. El pueblo palestino está privado de los derechos humanos, incluso el derecho a la vida. Es una vergüenza para la humanidad y un renovado llamado para nosotros, los que junto al pueblo palestino nunca nos
no se rendirá y como todo pueblo heroico continuará la batalla hasta lograr la total recuperación de sus derechos. La lucha palestina representa todo un ejemplo, el de hombres, mujeres y niños dignos, que no se arrodillan ante la opresión, ante la barbarie, sino que defienden su causa en las calles con gritos, con puños y con piedras. Si hay algo que el régimen sionista no podrá matar nunca, es el valor y la resistencia palestina. Es David contra Goliat y será también la victoria de David. Exigimos el cese inmediato de esta agresión y convocamos con más fuerza a la acción, a no quedarnos callados y a tener conciencia de que no podemos descansar hasta lograr el reconocimiento de un Estado palestino independiente e integrado con pleno derecho a las Naciones Unidas, con sus fronteras anteriores a 1967 y con capital en Jerusalén Oriental, así como el derecho al retorno de todos los refugiados. Basta de genocidio. Asesinar y destruir no es la solución a una situación en la que está comprometida la propia existencia de todo un pueblo que no se rinde ni se rendirá jamás. Nunca antes han estado más vigentes las palabras de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, cuando en su discurso pronunciado en la sesión plenaria de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, celebrada en Sudáfrica en septiembre del 2001, expresó, y cito: «Póngase fin cuanto antes al genocidio del pueblo palestino, que tiene lugar ante los ojos atónitos del mundo. Protéjase el derecho elemental a la vida de sus ciudadanos, de sus jóvenes y de sus niños. Respétese su derecho a la independencia y a la paz». Fin de la cita. Reiteramos nuestro apoyo incondicional a esta causa. Hacemos un llamado para que desde cualquier latitud del planeta se exija poner fin a esta masacre, como lo están demandando miles de jóvenes universitarios, trabajadores, jubilados, personas de toda clase en todo el mundo, incluso en pleno centro del imperio. El pueblo palestino lucha con optimismo y nosotros nos sumamos a la confianza que tienen en la victoria. Llegue a nuestros hermanos palestinos asediados por el criminal Estado sionista de Israel toda la solidaridad del pueblo cubano. Continuaremos apoyando su lucha y llevaremos la voz de la justicia a todos los rincones del mundo. La barbarie debe cesar. ¡Abajo el sionismo! ¡Abajo! ¡Viva la patria palestina! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Muchas gracias. Padre nuestro que estás en el exilio, casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos, donde quiera que estés, santificado sea tu nombre. Y no quienes santifican en tu nombre cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria. En marzo de 2025 ya no sirve pedirte, vénganos tu reino. Porque tu reino también está aquí abajo, metido en los rencores, en el miedo, en las vacilaciones y en la mugre, en la desilusión y en la modorra. En esta ansia de verte, pese a todo. Sin embargo, una vez cada tanto, tu voluntad se mezcla con la mía, la enciende, la domina, la duplica. Más arduo es conocer cuál es mi voluntad. Cuando crea de veras lo que digo creer, asiento en mi presencia como en mi soledad, así en la tierra como en el cielo. Siempre estaré más seguro de la tierra que piso que del cielo intratable que me ignora. Poco importa que nuestros acreedores perdonen, así como nosotros una vez, por error, perdonamos a nuestros deudores. Todavía nos deben como un siglo de insomnios y garrote, como 3.000 kilómetros de injuria, como 20 medallas a Netanyahu, como una sola Palestina muerta. No nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender este pasado, o arrendar una sola hectárea de su olvido. Ahora, que es la hora de saber quiénes somos,
y han de cruzar el río el dólar y su amor contra reembolso, arráncanos del alma el último mártir y líbranos de todo mal de conciencia. Además, que Dios nos traiga tentación de cuidar nuestros espíritus, de apagar las luces de nuestras ciudades, de evitar nuestra poesía, y hacer del pobre y de los niños, el Espíritu Santo. Es un monstruo grande y quizá fuerte, como la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, como la pobre inocencia de todos. De la gente.
Oh